quiera. ¿Se escucha o no se escucha, no? Buenos días. Bueno, me alegro de veros a todos. Vamos a empezar el ciclo de sesiones, como viene siendo octubre, que se inicia la invitación que se atreve a empezar el curso. Y aquí tenemos a su presidente mayor, Pedro, que va a hablar de la movilización. Así, Pedro, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Lo primero de todo, la verdad, es que cuando me plantearon hablar del tema, me di cuenta. No se escucha, ¿no? Pero no. Ya está, ¿no? Con radio. Cuando me plantearon hablar del tema, ¿vale? Bueno, la versión general, empezar lo típico, ¿no? Pues cada uno pues empieza a darle vueltas a ver qué podemos traer, qué podemos hablar. Y me pareció que la movilización precoz en el paciente encamado es un tema al final muy transversal y de aplicabilidad, ¿vale? Para todos, al final, los servicios, o la mayoría, ¿no? Al final todos tenemos planta de hospitalización. ¿Vale? Pues, como guión, ¿vale? Un poco de lo que vamos a hablar esta mañana, introducción muy breve, desarrollo del tema y conclusiones, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, me digo. Antes de nada, ¿vale? Definir qué es el paciente encamado. Es aquel que permanece como mínimo 72 horas en cama. De hecho, un 10-20% de los pacientes hospitalizados experimentan periodos prolongados de encamamiento, especialmente aquellos de la UCI, ¿vale? Y los posoperatorios. Hay una pérdida de masa muscular del 1,5% al día, aproximadamente durante la primera semana de inmunización, y puede llegar incluso hasta un 30% en pacientes de edad avanzada, ¿vale? ¿Cuál es el músculo que más rápidamente se atrofia? El cuádriceps, ¿vale? Con una pérdida aproximada del 12-15% en una semana de inmovilización. ¿Y por qué es tan importante la inmovilización? Perdón, o sea, la movilización. Porque previene las complicaciones, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar principalmente durante toda la mañana. Mejora el bienestar psicológico, acelera la recuperación funcional, disminuye la mortalidad y también hay unos aspectos socioeconómicos que muchas veces se dejan en un segundo plano, pero que también son importantes. Y es que mejora calidad de vida y productividad, ¿vale? Productividad desde el punto de vida, desde el punto de vista como una reincorporación más rápida al puesto laboral, una disminución de la carga para los cuidadores y familia, una optimización de los recursos sanitarios, ¿vale? Al final, pues vamos a dar más pronto de alta al paciente, en teoría, ¿no? Y tendremos más espacio, más huecos para ver a otros pacientes. Y, por supuesto, una reducción de costos de hospitalización directos, ¿vale? Directos de menos días de paciente en cama y también del seguimiento, ¿vale? Y luego de complicaciones. Esta tabla que he traído es un poco orientativa, ¿vale? No es del SESCAM porque no las he encontrado actualizadas. Es de otra comunidad, de Extremadura, de 2023. Y bueno, simplemente para estimar un poco, para que nos hagamos la idea de lo que cuesta realmente un día en cama. Según estudios, se dice que la reducción tras la movilización precoz es de 2,1 días en UCI y 3,1 en el total de hospitalización y se estima aproximadamente, esto es muy orientativo, ¿vale? Un ahorro estimado de 10.000, 15.000 euros por paciente. Vamos a pasar a hablar ahora de las complicaciones, ¿vale? Efecto de encamamiento prolongado, tenemos complicaciones cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, cutáneas, osteoarticulares, urológicas y digestivas. También tenemos otras, ¿vale? Como el aumento de la resistencia a la insulina, el deterioro cognitivo y alteraciones en patrones del sueño. Empezamos a hablar de las complicaciones cardiovasculares. De hecho, aquí a lo mejor es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pues los fenómenos tromboembólicos, ¿vale? Pueden ser bastante frecuentes en el paciente encamado. ¿Y por qué se producen? Por tres causas conjuntas, ¿vale? Un aumento de la éstasis por una disminución de la contractura muscular, de la contracción muscular, un aumento también del daño endotelial y un aumento de la hipercoagulabilidad. Todo esto favorecerá los fenómenos tromboembólicos, sobre todo más frecuentemente a nivel de miembros inferiores. También puede aparecer un desacondicionamiento cardiovascular. Se dice que puede haber una disminución de la fibra del 30% y se suele asociar en el primer mes y se suele asociar con un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Todo esto también puede tener otra complicación como es la hipotensión ortostática, que aparecerá en los 72 horas tras el encamamiento. Sumando la hipotensión ortostática, el desacondicionamiento cardiovascular más la fatiga muscular, un poco por esa atrofia severa que presenta el paciente, va a llevar a cabo lo que es la intolerancia al ejercicio. En cuanto a complicaciones respiratorias, ¿vale? O sea, aparece un aumento de retención de esputo, una disminución de la fuerza de tos, disminución de la movilidad ciliar y una disminución de la ventilación pulmonar. Todo ello favorece el desarrollo de atelectasias y de neumonías, principalmente.
Llegamos al nivel neurológico, aquí tenemos sobre todo dos complicaciones, se movió un poco. Tenemos la neuropatía compresiva y la polineuropatía del paciente crítico. En cuanto a la neuropatía compresiva, como su nombre indica, ¿vale? Compresión, ¿vale? A nivel del nervio periférico, una posición mantenida. Lo más frecuente es que se afecte el peroneo común, luego el cubital, radial, ciático y femoral por ese orden de frecuencia. En cuanto a la polineuropatía del paciente crítico, es una degeneración axonal primaria, tanto de fibras motoras y sensitivas, que va a llevar a una degeneración de las fibras musculares, ¿vale? Aquí también hablar del síndrome de debilidad adquirida en UCI, ¿no? El paciente crítico, que al final se caracteriza por una pérdida generalizada de la fuerza muscular y puede incluir tanto miopatía como la polineuropatía. Continuando hablando un poco del síndrome de debilidad adquirida en UCI, decir que se suele producir en los 10 primeros días de estancia en UCI y va a aumentar la duración de estancia hospitalaria y tasas de mortalidad. No solo se habla de una debilidad periférica, sino que también se habla de una debilidad respiratoria. He traído un poquito este esquema, ¿vale? Un poco para sintetizar a nivel clínico, sobre todo la polineuropatía y la miopatía, porque a veces crea mucha confusión, ¿vale? Diferenciarlas bien. Entonces, atrofia muscular, fallo ventilatorio puede estar o no presentes en cualquiera de las dos. En cuanto a los reflejos osteotendinosos, van a estar disminuidos o abolidos en la polineuropatía, si ya tenemos una lesión nerviosa. Y en la miopatía suelen estar normales o pueden estar algo disminuidos. La debilidad suele ser distal en cuanto a polineuropatía y proximal en cuanto a la miopatía. Y obviamente la polineuropatía, al final, tener una lesión nerviosa, pues puede tener alteración sensitiva, sobre todo a nivel distal, mientras que la miopatía va a estar normal. Otra complicación, ¿vale? Bastante frecuente que se nos viene a la cabeza cuando hablamos del paciente inmovilizado son las úlceras por presión. De hecho, la prevalencia de úlceras por presión en el paciente hospitalizado está en torno a un 5 o 15%. Y se suele dar, sobre todo suele aparecer por una presión sostenida, más muchas veces movimientos de cerramiento, de fricción, que va a hacer que se lesione la piel, ¿vale? Y suele también estar favorecido en aquellos pacientes de edad avanzada, que tienen una patología de base ya vascular, así como aquellos que tienen algún grado de desnutrición. Bueno, ¿dónde se localizan? Pues se van a localizar en aquellas superficies, ¿vale? Aquellos sitios donde haya muy poco espacio entre nivel óseo y superficie, ¿vale? Piel, principalmente a nivel de decúbito supino, tenemos pues talones, área sacra, región escapular, a nivel occipital o en decúbito lateral tenemos trocánteres, maleolos, ¿vale? Estación isquios. Y luego, desde el COVID, sobre todo por pacientes críticos, los que están mucho tiempo en prono, pueden también hacer úlceras a nivel frontal, mentón, rodillas, ¿vale? Dedos principalmente. Continuamos. Vale. A nivel osteoarticular, principalmente va a haber una rigidez articular, sobre todo a partir de los 15 días, más frecuente, sobre todo pies equinos, flesos de rodilla y flesos de cadera. Ojo, cuidado con los hombros dolosos, ¿vale? Porque al final van a crear al final, dolor o sea, van a muchas veces también a hacer casulitis adhesivas o también conocido como hombro congelado. Luego también puede haber complicaciones a nivel óseas, ¿vale? Al final el hueso se alimenta de calcio, vitamina D, pero también de carga, de impacto, ¿vale? Al final, si le quitamos esa carga, ese impacto, vamos a favorecer la osteopenia, la osteoporosis y, por supuesto, también la atrofia por desuso que comentaba antes, ¿vale? Al principio. Al final, llama mucho la atención cuando vamos a ver al paciente, levantamos la sábana y vemos que tiene una atrofia que llama la atención, ¿vale? Sobre todo a nivel proximal, sobre todo del cuádriceps. También puede haber complicaciones a nivel urológico, ¿vale? Retención urinaria, sobre todo por la disminución de la dificultad para el vaciado vesical, que se ve favorecido por la disminución de la musculatura pélvica y también en parte por la posición mantenida de cúbito supino. También puede haber otras complicaciones con incontinencia urinaria, disfunción vesical, esta última sobre todo en pacientes con algún grado de lesión neurológica. Y a nivel digestivo tenemos, pues esta a lo mejor también nos suena, ¿no? El estreñimiento, por una disminución del peristaltismo, que en algunos casos puede llegar a haber una impactación fecal. Otra complicación, pues la úlcera gástrica, ¿vale? Al final el paciente ingresado está en una situación de estrés mantenida que va a hacer que se favorezca la liberación de ácido gástrico y con ello puede producir una úlcera. Reflujo gastroesofágico por el decúbito supino mantenido
Y también desnutrición, muy importante, ¿vale? Desnutrición, de hecho, se habla que hasta un 50% de los pacientes críticos, pacientes ingresados en UCI, pueden llegar a tener algún grado de desnutrición. Y el hilo paralítico, sobre todo, puede aparecer en aquellos que tienen una lesión neurológica de base. Y con todo esto llegamos a la movilización precoz, ¿vale? Y la realidad es que no hay una definición clara de movilización precoz, pero se dice, depende de los estudios, ¿no? Hay un estudio que habla de sedestación, o bueno, en definitiva, al final la movilización precoz es una actividad física que se suele aplicar, que se debe aplicar en los 2 o 5 primeros días tras la enfermedad o lesión. Pero para nosotros, al final, la movilización precoz son todas estas imágenes que traigo, ¿vale? Algunas, ¿vale? Hay más. Se ha visto, ¿no? Como he dicho al principio, que los estudios han demostrado que es segura, factible, costo efectiva, mejora los resultados del paciente tanto a corto como a largo plazo, y muchos de los estudios se llevan a cabo en pacientes críticos, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que la incidencia, o sea, disminuye la incidencia de vida adquirida en UCI, mejora la capacidad funcional, aumenta el número de días sin ventilador y la tasa de alta a domicilio. ¿Cuál es la principal limitación que tenemos en el paciente para realizar la movilización precoz? Pues principalmente la propia del paciente, ¿vale? Es decir, las condiciones clínicas, ¿vale? Inestabilidad hemodinámica, a veces la ventilación mecánica, el dolor sobre todo, ¿vale? Y también el miedo, ¿vale? El miedo también es de los más frecuentes a la hora de realizar la movilización precoz, sobre todo del paciente, ¿vale? Y en algunos casos a veces del personal también. Pero no con todo ello, no todos los pacientes se van a beneficiar de realizar una movilización temprana. Se ha visto ya, hay resultados contradictorios sobre la eficacia de la inmovilización temprana en pacientes neurocríticos, ¿vale? Importante, neurocríticos. Se dice que las complicaciones neurológicas, como la expansión de la hemorragia, el edema cerebral, pueden provocar un mayor riesgo de daño neurológico. Con todo esto, lo que quiero decir es que la eficacia no es universal, ¿vale? Puede variar significativamente según el tipo de patología, la condición clínica del paciente y otros factores contextuales. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, sobre todo a la hora de realizar el movimiento, ¿vale? A la hora de movilizar al paciente, se definen unas banderas rojas, unas banderas amarillas. Al final, banderas rojas quiere decir, no voy a definirlas todas, ¿vale? Si las vemos, pero bandejas rojas al final es simplemente que tiene más riesgo que beneficio el movilizar al paciente. Banderas amarillas, donde hay que sopesar, ¿vale? Entre riesgo y beneficio. Y con todo esto, llegamos a la evaluación y tratamiento rehabilitador. Vamos a empezar hablando de la evaluación, ¿vale? Como médicos, al final, todos siempre antecedentes personales y nosotros, desde el punto de vista rehabilitador, sería importante la situación basal, ¿vale? Es lo que nos va a marcar el objetivo del tratamiento. Entonces, habrá que preguntar al paciente, habrá que indagar un poco sobre la situación basal, o sea, laboral, quería decir, independencia para actividades de la vida diaria, si realizaba deambulación, se realizaba con ayudas, sin ayudas técnicas. Y, por supuesto, si tiene domicilio adaptado, importantísimo, ¿vale? La familia para estos pacientes. Y también accesibilidad del domicilio. No es lo mismo un paciente que viva en un tercero sin ascensor que un paciente que sí que disponga de ascensor. Y luego, en cuanto a la enfermedad actual, por supuesto, ¿no? Diagnóstico. Y para nosotros, súper importante ver qué día ingresa, cuántos días probablemente pueda llevar el paciente encamado, ¿vale? Una vez dicho esto, ya vamos a ver al paciente, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver, obviamente, es si el paciente está consciente o no está consciente, ¿vale? Porque al final también va a cambiar mucho el objetivo del tratamiento. Y dentro de si está consciente, si es colaborador. Una vez visto esto ya, pues vemos viendo un poco más allá, ¿no? El aparataje al final que pueda tener el paciente, pues ventilación, tubos, vías de drenajes, sondajes vesicales, o sea, sonda vesical permanente o sonda nasogástrica, yeso, hemorragia, si el paciente está aislado, ¿vale? Todo esto al final tenemos que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo, de planificar el tratamiento y si se va a poder movilizar. A veces nos puede limitar, ¿vale? Y luego, por supuesto, al final la exploración va a ir un poco dirigida según la patología del paciente, ¿no? Entonces, en un principio, exploración neurológica, valoramos funciones corticales, pares craneales, deglución y alteraciones del lenguaje. Por supuesto, osteomuscular y auscultación cardíaca, auscultación pulmonar. Y en aquellos pacientes que sospechemos una lesión medular, pues también habrá que explorar área sacra. Vamos a hablar ahora, sobre todo, un poco dentro de la valoración del nivel motor, ¿vale? Siempre haremos primero balance articular, medimos rangos de movilidad, idealmente con ese aparatito que vemos ahí, que es el goniómetro, y posteriormente hacemos balance muscular, ¿vale? Para medir funcionalidad de un músculo o grupo muscular. Para ello tenemos, a la hora de graduarlo, la escala de Daniels, ¿vale? Que se ponga ahí, mucho la sonará y mucho, de hecho la conoceréis bastante bien. 0, no hay contracción. 1, hay contracción, pero no hay movimiento. 2, hay contracción y hay movimiento, pero no vencemos gravedad.
3, el paciente ya moviliza y realiza una movilización en todo su recorrido, o sea, contra gravedad, en todo su recorrido articular. 4, realiza una resistencia moderada. 5, realiza una resistencia completa. Y luego también, la otra, esa es la que traigo, es la otra forma de graduarlo es la M, que me gusta bastante, la verdad, la MRC Score, en la que valera 6 grupos musculares por cada lado, en total 12, ¿vale? Y vemos abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión del tobillo. Con un poco con la escala que comentaba antes, un puntaje máximo de 5 por cada grupo muscular, 12 por 5, 60, síndrome se define como síndrome de debilidad adquirida en UCI menor de 48 y debilidad severa menor de 36. Continuamos un poquito con la evaluación, ¿vale? Vemos tono, vemos espasticidad, que la podemos graduar mediante la escala de Ashworth modificada, vemos sensibilidad y vemos reflejos tanto, ¿no?, depende del paciente, pero osteoteminosos como de primera motoneurótica. Y, por supuesto, siempre sea posible, ¿vale? Referencias, control de tronco y marcha. Tratamiento, ¿vale? He sido, a lo mejor, bastante ya pesado, pero al final el tratamiento rehabilitador va a ser independiente, ¿vale?, de cada paciente. Habrá que, según su situación basada sobre un poco la patología, y habrá que ver también si el paciente está consciente o no está consciente. Estos son, al final, un poco como los 3 pilares básicos, ¿vale?, de lo que sería el tratamiento, pero aquí hay que diferenciar un poco, ¿no?, porque no es lo mismo un paciente que no está consciente que un paciente que está consciente. Entonces, en el paciente no consciente o que tiene algún grado, bueno, que tiene plegia o una paresia, al final estos 3 pilares son fundamentales para él, ¿vale? Pero aquí el paciente que está consciente, que es colaborador, al final el tratamiento se va a prevenir el encamamiento en sí. ¿Y quién debe ser partícipe de esta movilización precoz, de este movilizar, ¿no?, en el paciente consciente y colaborador? Pues, por supuesto, el paciente, que es el primero que se beneficia, ¿vale? Luego, por supuesto, la familia o cualquier persona cercana, ¿no?, familiar al paciente. Y luego, en general, el personal de planta. Y, en definitiva, al final, todo cualquiera, ¿no?, que entre en contacto con el paciente, que tiene que animar, sobre todo, al final, la enfermería, auxiliares, todo, ¿vale? La limpiadora, todos, al final, deben ser partícipes, ¿no?, de que se mueva el paciente, porque al final es que no lo hacen. Volviendo un poco, ¿vale?, al esquema de estos 3 pilares que comentaba al principio, higiene postural, ¿vale? Súper importante. Va a prevenir las úlceras por presión, las complicaciones neurológicas que comentaba antes y, por supuesto, evitar rigidezas articulares y contracturas musculares. Para ello tenemos técnicas de fluidización, como son las que pongo por ahí, y luego también tenemos las almohadas, ¿vale?, que es muy sencillo, y lo único que quiero que os quedéis aquí, ¿vale?, sobre todo es con la imagen de esta de aquí de la izquierda, porque es bastante frecuente, ¿eh?, cuando vamos a la planta, que pues, el paciente tiene la almohada debajo de las rodillas. Al final eso lo que provoca son flexos de rodillas y un flexo de cadera, ¿vale? Entonces, es muy frecuente, ¿vale? Por eso lo comento. Continuamos, ¿vale? Cambios posturales deben ser frecuentes, regulares, programados y se deben realizar cada 3 horas, ¿vale? La regla de oro para la prevención de las complicaciones del encamamiento. Desde que están las camas antiescalas, un poco, no sé si decir tendencia, pero ahí hay una teoría en la que dice que, bueno, están las camas antiescalas y ahora hace falta realizar cambios posturales. Bueno, es que las camas antiescalas sí te pueden prevenir la úlceras por presión, pero es que los cambios posturales, además de eso, te previenen las contracturas musculares, deformidades articulares, complicaciones respiratorias, TVP, retención de orina, estreñimiento, éxtasis, o sea, edema por éxtasis, dolor, atrofia y previene la disminución de la capacidad pulmonar, ¿vale? O sea, que no solamente las úlceras por presión. Y en cuanto a la cinesiterapia, ¿vale?, la movilización, tenemos diferentes tipos de cinesiterapia. Tenemos la cinesiterapia pasiva, en la que el paciente es pasivo, ¿vale?, una tercera persona que le ayuda a realizar todo el arco articular completo. Pasivo asistidos es simplemente, por ejemplo, un paciente que tiene una dificultad para mover, tiene un miembro afecto a lo mejor y el otro sano, y se ayuda del sano para mover el afecto, ¿vale?, completar todo el recorrido articular. En cuanto a activo asistida, simplemente pues muy parecido, ¿no? Al final, un paciente que a lo mejor puede tener un 1, un 2, mueve un poquito, ¿vale? Pero hay una tercera persona que le ayuda a completar todo el rango articular. Activa es cuando el paciente de por sí, ¿vale?, mueve todo completo, sin problema. Y luego activo asistido, como vemos en la imagen, pues ya es como que le aplicamos una resistencia, ¿vale? Hay una frase que me gusta mucho, ¿vale?, que la he traído, y es que la gravedad puede ser considerada como una forma de resistencia en pacientes con atrofia muscular severa. Y es que, de hecho, la atrofia muscular, un músculo atrófico es un músculo muy fácilmente fatigable. Y, de hecho, los pacientes que tienen mucha atrofia, cuando terminan la rehabilitación, acaban muy cansados, ¿vale?, muy fatigados.
Algunos preguntaréis, ¿no? ¿Y la fisioterapia pasiva para qué? Bueno, pues ha visto que conserva los arcos articulares completos, libres y no dolorosos, ¿vale? Importante lo de no dolor. Aumenta el trofismo evitando contracturas y rigideces. Y, por supuesto, ¿vale? Esto también es un detalle interesante y es que mantiene el esquema corporal estimulando la propriocepción. ¿Y el resto qué hace? Pues al final lo mismo, ¿no? Pero sobre todo ir progresando en cuanto a la atrofia muscular. Y llegamos a esta diapositiva que para mí al final ya estamos terminando, ¿vale? Es de las más importantes porque al final realmente es el tratamiento, ¿vale? Este es el tratamiento de la mayoría de los pacientes que están ingresados, ¿vale? Al final la mayoría son pacientes conscientes, son colaboradores y todos no tienen ninguna contraindicación en un principio, si la tienen pues no podrían, ¿no? Pero para hacer ejercicios de movilidad en cama, ¿vale? Y una vez dicho esto, pues ya ir progresando, volteos, transferencias, ¿vale? Siempre que sea posible el paciente, pues hay que intentar ponerlo en sedestación, ¿vale? Al final la sedestación es lo que ha visto, se ve que previene la hipotensión ortostática, ¿vale? Y comentaba antes. Y luego, siempre que sea posible, también ya vamos progresando. Bipedestación, que también la previene, y siempre que sea posible, pues marcha, ¿no? Con o sin ayudas técnicas. Bueno, esto se ha puesto, pero no salió. El objetivo del tratamiento... No, es verdad. Y bueno, ya para concluir, ¿vale? Bueno, como he dicho todo el rato, ¿vale? La pérdida de masa y función muscular en los pacientes ocurre tras un corto periodo de inmovilización, siendo la inmovilización temprana una herramienta efectiva para su prevención. No existe un consenso, ¿vale? Desde el momento, intensidad y frecuencia de aplicación de la inmovilización temprana, lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser más cuidadosos en el paciente neurocrítico, ¿vale? El tratamiento, lo que he dicho ya varias veces, es específico, ¿vale? Y en pacientes no conscientes, pues se basará principalmente en cuidados y cambios posturales, así como movilizaciones pasivas. Mientras, importantísimo, que en el paciente consciente y colaborador, el tratamiento será prevenir el encadenamiento, ¿vale? Muchas gracias. Esta es parte, ¿no? Ahora más, de la bibliografía y ya está. Cualquier duda. Interesante, además, con que es transversal. ¿Alguna pregunta, algún comentario de parte del público? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, luego si no... Sí, perfecto. A ver, la movilización pasiva o la colaboración que sea, la colaboración. Tenemos... Lo primero es visitar y por parte de la UCI, que evidentemente es fundamental, tenemos pacientes con relaciones de familias que queremos movilizar frecuentemente, que no sabemos cómo. Bueno, se tiene que implicar todo el personal y estamos en la fase de a ver si implicamos a la familia, que para todos es una guía personal. Sí. Pero ¿cómo la implicamos? Porque no es fácil. Está contemplado con una escuela de familiares para enseñarles cómo plantearíais desde el servicio de rehabilitación la implicación de la familia. Puede ser para cualquier paciente hospitalario, porque al final el cambio de cama es la familia. ¿Cómo lo plantearíais? Bueno, al final, bueno, no sé si que a nivel de, es un tema más de gestión, ¿no? Claro, o sea, lo que iba a decir, ¿no? Al final, a mí, cuando vamos a valorarlo muchas veces, como que tiene un horario que ahora mismo, ¿no? Claro, lo ideal muchas veces es como ir a hablar con el paciente o a ver al paciente cuando está en ese horario, porque muchas veces está la familia y, de hecho, como es algo que valoramos, ¿no? Es decir, vamos ahí, está la familia y, de hecho, nosotros decimos que pasen porque al final... Obviamente pero bueno, tanto en la UCI como en el resto, ¿no? Nunca decimos a la familia que se vaya, porque al final el darle la explicación, como pasará, ¿no? Le explicas algo al paciente y el paciente se queda con X, pero el familiar ya suma la Y, y entonces al final, pues, se llevan algo más. Al final muchas veces el paciente, pues, le explican las cosas y, bueno. Por lo tanto, enseñarles claro. personalmente. Claro, sí, sí. Yo creo que así a corto, ¿no? Lo que se me ocurre. Sí, bueno. Creo que a lo mejor
diferente lado que el resto de los equipos. También hay que decir una cosa, la evaluación pasiva, aquí sí que normalmente a los pacientes les enseñamos el día que vamos a ver. Eso solamente lo hacen los pacientes que no pueden hacer una movilización activa. Lo ideal es hacer una movilización activa. La movilización es pasiva, el resto suele ser activa. El resto creo que lo tenemos que cambiar algún tipo de esta sesión, que todo el mundo sepa que la rehabilitación activa somos parte de todos, y en la pasiva normalmente cuando sube el servicio de rehabilitación que ya va con patología específica, que no ha dicho, ahí siempre pasamos a la familia y damos y con la URI, pues el tema del ventilador, que hay otra manera, y ahí viene la URI con más categorías que debe trabajar. Pero de todas formas, ahora también hablamos de un entrenamiento de tiempo pacientes que no llegan a tener una entonces se enseña a llamar a la gente y lo hace muy bien. O sea, le llevamos 3 horas con todo eso porque lo hacen y la finalidad. Si la familia y el paciente no están implicados, Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Nada, pues lo dicho, enhorabuena por la presentación y gracias. Bueno, muchas gracias.